Entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero hablar con un valiente, y este es un capitán, y es José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Querido capitán, me da gusto verte, te mando un abrazo. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buen día, un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio, y como siempre, un placer platicar contigo. Oye, querido amigo, el presidente como que le dio frío el tema del cabotaje y dice que lo va a pensar bien. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que pudimos sensibilizar al legislativo, al ejecutivo, platicamos con gobernadores, con gobiernos extranjeros, con gobiernos involucrados en todo el sector de la aviación a nivel mundial, y ellos mismos nos ayudaron para poder separar las cuestiones técnicas, porque no tiene que ser una decisión política, sino tenía que tener la argumentación correcta para poder llegar a como decimos nosotros, un buen aterrizaje en un buen aeropuerto, toda esta iniciativa de ley. Si nosotros consideramos abiertamente que es necesaria una modificación a la legislación y a la normatividad nacional para poder recuperar esta categoría 1 que tantos ingresos hemos perdido los mexicanos, también decíamos nosotros, nada tenía que ver con el tema del cabotaje, y bueno, se pudo sensibilizar, mi querido Pedro. Esto en caso de que hubiera sido, yo creo que habría marcado la primera ocasión en la que un país, el que sea, le da a líneas aéreas extranjeras la posibilidad de manejar rutas nacionales. Nunca en la vida pensé ni siquiera que hubiera sido motivo de discusión en México. Efectivamente, mira, sí, como bien dice, y lo he platicado a través de tus mismos micrófonos y de otros muchos, el cabotaje viene en los convenios de Chicago en su artículo 7, pero viene muy claro diciendo que no es una práctica recomendable, pero que se recomienda cuando cuestiones de la pobreza o si cuestiones de seguridad nacional, como fue el caso de Afganistán, que tuvieron completamente desconectado a su país, o como Haití, que no tiene capacidad económica ni de infraestructura para que se pudiera conectar con su estado, con el resto del mundo. También dice que tenía que ser en cuestiones de reciprocidad y de mercados equivalentes, cosa que nosotros les decíamos, le hablábamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, infraestructura, y les decíamos que no hay mercados equivalentes, que se estaba otorgando, se le estaba dando un cheque en blanco a naciones extranjeras para que pudieran ocupar los espacios que hoy hacemos los mexicanos, para que pudieran, llevarse la riqueza de los mexicanos a otros países, y que no era justo ni para el país ni para el sector aéreo. Finalmente, capitán, yo creo que las cosas entraron en su lugar. ¿Tú piensas que se queda abierto el tema una vez que lo piensen bien, o ya el asunto ha sido eliminado? Mira, yo lo que considero y lo que habíamos pedido desde un principio, y vamos a seguir insistiendo, porque esto aquí no acaba, vamos a seguir nosotros insistiendo en que lo que requiere nuestro país es una verdadera política aeronáutica de Estado. Porque si tú haces memoria, mi querido Pedro, que nos conocemos hace muchos años y tú eres una persona que siempre ha estado de cerca del sector aeronáutico, si tú haces memoria en los últimos 20, 25 años, ¿cuántas aerolíneas han quebrado, han iniciado operaciones, desaparecen en este país? Y eso es lo que nosotros insistimos, que se requiere una política aeronáutica de Estado. Llevamos más de 20 empresas, 25 empresas que han quebrado en este país, y eso deja en un estado de incertidumbre al público usuario, que es al que le tenemos que rendir cuentas, le deja en un estado de incertidumbre a los trabajadores, al mismo gobierno federal, porque se quedan con la deuda, y esa deuda es de la nación, porque recordarás que empiezan a captar dinero, dejan de pagar impuestos, dejan de pagar, y de repente se declaran en bancarrota. ¿Y dónde quedó la bolita? Pues ya nunca nadie supo, ¿verdad? Las bolitas quedan en los bolsillos de ciertos empresarios que salen, inclusive huyen del país. Sí. En todo esto, querido capitán, estoy viendo, por ejemplo, en un tema de aviación, la intentona de vender los activos que quedaron de Mexicana de Aviación, y aparentemente hay una resistencia de parte de los trabajadores
de lo que fue esa compañía, para que estos sean vendidos al gobierno mexicano para que se opere con elementos de la Sedena, una nueva mexicana de aviación. ¿Cuál es la postura de los pilotos encabezados por ti sobre esta idea, esta pretensión del presidente? Mira, los activos de Mexicana de Aviación ya casi a 13 años del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, los más de 7,500 trabajadores, lo que buscan ya que prácticamente ya todos están fuera de su edad laboral, digámoslo de esta manera, y los que quedan en edad laboral ya están colocados en diversas compañías, desafortunadamente muchas fuera del país, otras han estado incorporados en las diversas aerolíneas o inclusive en la aviación ejecutiva. Lo que ellos quieren es justicia y que se les resarza el daño. De esos 7,500 trabajadores, todos teníamos, incluyéndonos nosotros, muchas demandas, embargos precautorios, muchos laudos por el tema de la marca de Mexicana de Aviación, por el tema de los pocos activos que quedaban, como los simuladores, algunos edificios, y entonces nos pusimos de acuerdo para venderlos entre todos. Hay una resistencia de 250 sobrecargos jubilados aproximadamente, que ellos tienen embargada la marca mexicana y que ellos quieren que esa marca, que es aproximadamente con un valor de 400 millones de pesos, sea repartida únicamente entre 250 sobrecargos jubilados. Nosotros hemos insistido en que en esta pirinola cayó en todos ponen, todos perdemos y todos tenemos que recuperar algo. Entonces nos pusimos de acuerdo y un grupo pequeño de sobrecargos jubilados son los que muestran la resistencia, y esto será ya resuelto a través de un juzgado que en los próximos días, yo esperaría que la próxima semana ya saliera la resolución y que fuera favorable a la gran mayoría. De 250 no son 7,500, y es lo que nosotros estamos pugnando para que sea un reparto equitativo y que se les pueda dar este dinero próximamente a todos los trabajadores. José Humberto, por último, te pregunto, el otro día tuve la oportunidad de platicar con Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet. Por lo que me di cuenta, él se metió a comprar una compañía que estaba llena de vicios y de fraudes, y pues le vendieron algo que era de este tamaño y acabó siendo un tamaño mucho más reducido y mucho más complicado. ¿Compartes esta opinión o sientes que la que llevó a la quiebra al concurso mercantil a Interjet fue la nueva administración de Del Valle o lo que heredó de los Alemán? Mira, qué buena pregunta, y eso me da la razón en lo que yo te quería comentar. Recordaremos que una línea aérea es una concesión federal por ser una vía general de comunicación, y la que tiene que supervisar que prácticamente, porque es la obligación de toda Agencia Federal de Aviación Civil, tiene que supervisar que las aerolíneas tengan una viabilidad económica, financiera, operativa y administrativa, es la autoridad. Es decir, yo para iniciar una nueva aerolínea, la autoridad debe de verificar estos 4 aspectos para que yo pueda para que se me pueda dar esta concesión. Entonces, cuando el señor Del Valle compra esta aerolínea, la misma autoridad le debió de haber señalado, como él mismo lo dice, y tú platicaste con él, que le vendieron una compañía con muchos vicios, pero eso no debió de haber pasado. La que lo debió de haber parado de inmediato era la Agencia Federal de Aviación Civil, diciéndole, oye, lo que está sucediendo en esta aerolínea tiene unos adeudos, tiene unos pasivos, le debe al SAT, le debe a los trabajadores, le debe a los acreedores, no tiene flujo de caja, y tú tendrás que demostrar que tu viabilidad económica para sacarla adelante junto con tu plan de negocios. Y ahí faltó la supervisión, Eso es evidente, y tú como un experto en economía, y lo digo no peyorativamente porque te conozco y sé que lo eres, tú sabes perfectamente que ese tipo de negocios tienen que ir acompañados de un visto bueno de la autoridad, y bueno, ahí creo que hubo ausencia de gobernabilidad. Se llaman pecados de omisión, querido amigo, y esto fue omitido. Capitán José Humberto Gual, que sigan los éxitos y sobre todo
yo quiero resaltar la presencia de los pilotos agrupados en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que han venido a librar muchas batallas en las que México se ha visto inmerso en problemas como esto de rebajarnos a categoría 2. Espero que pronto se recupere esta categoría y que vuelva a haber esta actividad que ya se está presentando en el país y que de toda suerte el mismo flujo de pasajeros y de comercio de la aviación estabilice los precios, capitán, porque estoy viendo en algunas rutas precios desmedidos ante la correlación entre oferta y demanda que va en detrimento del consumidor y finalmente de todos. Y esto es algo que creo que tenemos que corregir rápido. Le acabas de dar al clavo, ese se llama política aeronáutica. Déjate platico algo rápidamente, y no son datos míos, Pedro, quiero ser muy claro, son datos del Fondo Monetario Internacional y de la misma OCDE, que fíjate lo que voy a decir, te va a causar extrañeza. ¿Sabes que el país de Latinoamérica con los precios más bajos de boletos es México? Pero cuando tú le integras el TUA, cuando tú le integras los impuestos, se vuelve el boleto más caro. ¿Y qué es el TUA? Porque ahí es donde hay que poner el punto sobre las IES. El TUA es los grupos aeroportuarios, que también es concesión del gobierno federal, no están regulados. ¿Y para qué sirve el TUA? Se los dan a los grupos aeroportuarios, estos españoles que han venido de OMA, GAP y todos ellos, Azur, se los dan a ellos y ellos regulan los precios del TUA para que tengamos aeropuertos eficientes. Ahí yo preguntaría, ¿y quién los está regulando? Porque que tú llegues a un aeropuerto y que tu maleta tarde 1 hora, 2 horas en salir, vaya, eso no habla de una eficiencia del aeropuerto, porque no le han invertido en tecnologías, en limpieza, en baños, en construcción, en todo eso. Entonces, para que el precio sea más democrático, sea más económico, hay que regular desde ese punto. Yo, y te lo comento, son datos del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, que con todo gusto un día te los podré compartir para que veas de dónde vienen estos estudios, y ahí es donde nosotros queremos tener injerencia de una reforma, una política aeronáutica de Estado para que el precio del boleto y la aviación sea accesible a los mexicanos. Tienes toda la razón, ahí es donde está justamente el problema, y creo que no hay mucha sensibilidad de las autoridades para hacer este tipo de concesiones. Hay demasiado apetito por capturar dinero como sea, y aunque vaya en detrimento del consumo. Gracias como siempre, querido amigo, te mando un abrazo, capitán. Y con ello también a todos mis amigos pilotos de México, a través de tu conducto, José Humberto Gual, por favor, dales un abrazo con nuestro agradecimiento como usuarios, como pasajeros de hoy, de ayer y de siempre. Gracias y buenos días. Y como público mexicano y como espacios claro para los futuros jóvenes. Muchas gracias, Pedro, un fuerte abrazo y un gran saludo. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.